Bienvenidos a este segundo episodio de nuestra serie especial sobre los discípulos de Jesús. Si en el primer capítulo descubrimos cómo un hombre común pudo ser transformado por el fuego del Espíritu Santo, hoy vamos a adentrarnos en una historia aún más profunda y conmovedora: la vida de Juan, el discípulo amado. Esta serie no es solo un recorrido histórico. Es un viaje espiritual que nos revela cómo Dios tomó a 12 hombres comunes y los convirtió en testigos extraordinarios de su gloria. Cada episodio es una pieza de un gran mosaico que muestra el amor, la fidelidad y el poder de Cristo. Así que quédate hasta el final, porque lo que vamos a compartir hoy puede transformar tu manera de ver la fe. Y si aún no viste el primer episodio, te invito a regresar y comenzar desde allí, para que no pierdas ni un detalle de este camino que estamos recorriendo juntos. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo que viene en los próximos capítulos será tan emocionante como lo que hemos vivido hasta ahora. Esta es apenas una parte de un viaje que cambiará tu corazón. El discípulo amado. Llamado a permanecer cerca del Maestro, la historia de Juan comienza de manera sencilla, a la orilla del mar de Galilea. Era solo un joven pescador, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago. Su vida giraba en torno a las redes, a las barcas y a la dura rutina de las aguas. Pero un día, mientras trabajaba junto a su padre, escuchó una voz que cambiaría el rumbo de su existencia. «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19, KJV. Sin dudar, lo dejó todo atrás. Juan no podía imaginar en ese momento que ese llamado lo colocaría en el centro de la mayor historia de amor y redención que el mundo haya conocido. Desde el principio, Juan mostró un corazón sensible y atento. Mientras muchos veían solo milagros y señales, él percibía la persona de Jesús, su esencia, su gloria escondida en carne humana. No es casualidad que su evangelio comience con palabras tan profundas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1, KJV. A diferencia de los otros evangelistas, Juan no se limita a los hechos. Él penetra en la identidad eterna de Cristo. Su cercanía con el Maestro no era solo física, sino espiritual. Quería estar cerca, escuchar cada palabra, absorber cada gesto, comprender cada detalle. Entre los discípulos, Juan llegó a ser conocido como el discípulo amado. Esto no significaba privilegio o favoritismo, sino una intimidad conquistada por su disposición de estar junto a Jesús. En el momento de la última cena, fue él quien se recostó sobre el pecho de Cristo. Juan 13:23, KJV. Mientras otros discutían quién sería el mayor, Juan se conformaba con estar cerca del corazón del Maestro. Esa postura revelaba su esencia. No buscaba títulos, buscaba comunión. Su vida estuvo marcada por ser testigo de cerca de la gloria de Cristo. Juan estuvo en el monte de la Transfiguración, cuando Jesús reveló su majestad delante de Pedro y Santiago. Escuchó la voz del Padre declarar: «Este es mi Hijo amado. A él oíd». Mateo 17:5, KJV. Presenció la resurrección de la hija de Jairo. Estuvo al lado de Jesús en Getsemaní, y fue el único discípulo que permaneció junto a la cruz cuando todos los demás huyeron. Mientras Pedro negaba y los demás se escondían, Juan permanecía. En aquella hora de dolor, Jesús lo miró y le confió el cuidado de su madre, María. «He ahí tu madre». Juan 19:27, KJV. Ese momento resume la confianza y la intimidad entre el Maestro y su discípulo amado. Juan nos muestra que el verdadero llamado de Cristo no es solo para realizar grandes obras, sino para permanecer cerca. Su fuerza no estaba en la osadía impetuosa, como la de Pedro, ni en el fervor de Santiago, sino en la fidelidad silenciosa de quien eligió no apartarse nunca. Comprendió que el secreto no estaba en alcanzar posiciones, sino en permanecer junto al corazón de Jesús. Ese llamado aún resuena hoy. Muchas veces buscamos reconocimiento, resultados, señales visibles de éxito espiritual, pero la vida de Juan nos recuerda que el mayor privilegio
es estar a los pies del Maestro, escuchar su voz, descansar en su presencia. Cuando nos acercamos a Él, descubrimos la verdadera gloria, no la de un poder terreno, sino la del Verbo eterno que se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14, KJV. Juan caminó con Jesús desde el principio hasta el fin de su ministerio terrenal. Fue testigo de la gloria en los milagros, pero también de la gloria en el sufrimiento. Vio al Hijo del Hombre levantar muertos, pero también lo vio entregar su vida en la cruz. Esa convivencia íntima lo marcó para siempre, y por eso sus escritos tienen una profundidad única. Para Juan, Jesús no era solo el Mesías esperado. Era la vida misma, la luz del mundo, el pan del cielo, la vid verdadera. Cada metáfora revelaba una faceta de la intimidad que había experimentado. Y el llamado de Juan a permanecer cerca del Maestro no terminó en la cruz. Después de la resurrección, fue el primero en reconocer a Jesús en la playa, cuando el Maestro apareció a los discípulos pescando en el mar de Galilea. Juan 21:7, KJV. Su sensibilidad permanecía intacta. Mientras Pedro se lanzaba al mar, Juan lo identificaba con claridad. Eso nos enseña que la cercanía con Jesús agudiza nuestra percepción espiritual. Cuanto más tiempo pasamos junto a Él, más fácilmente lo reconocemos, incluso en los momentos en que otros no perciben su presencia. Esa cercanía moldeó a Juan en todo aspecto. Él, que al principio era llamado Hijo del Trueno por su temperamento impulsivo, se convirtió en el apóstol del amor. Su mensaje central, repetido en sus cartas, es claro: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. 1 Juan 4:7, KJV. No fue una lección aprendida en libros o teorías, sino fruto de años de convivencia con aquel que es el amor encarnado. La vida de Juan nos invita al mismo llamado: permanecer. No correr tras glorias humanas, sino estar cerca de Cristo en cada momento, en la alegría y en el dolor, en el milagro y en la cruz. Permanecer incluso cuando todos se apartan, incluso cuando parece peligroso, incluso cuando el mundo no comprende. Permanecer, porque sabemos que no hay lugar más seguro que junto al corazón del Maestro. Hablar de Juan es hablar de un testigo privilegiado de momentos que pocos pudieron contemplar. Su cercanía con Jesús lo llevó a presenciar escenas que revelaban tanto la gloria celestial del Hijo de Dios como la crudeza de su sufrimiento humano. En este contraste, entre la luz del monte de la transfiguración y la oscuridad de la cruz, se forjó la fe de aquel discípulo que sería conocido como el amado. La transfiguración fue un instante en el que el cielo se abrió sobre la tierra. Jesús llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, apartándolos del bullicio de la multitud para mostrarles un destello de su verdadera identidad. En ese monte elevado, la apariencia del Maestro cambió. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Mateo 17:2, KJV. Moisés y Elías aparecieron conversando con él, y una nube luminosa los envolvió mientras la voz del Padre declaraba: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Mateo 17:5, KJV. Para Juan, aquella experiencia fue más que un milagro. Fue la confirmación de que el Maestro al que seguía no era simplemente un profeta poderoso, sino el mismo Hijo eterno de Dios. Años más tarde, recordaría este momento al escribir: «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Juan 1:14, KJV. La visión en el monte marcó su entendimiento. El Jesús que caminaba junto a ellos, que compartía pan, cansancio y lágrimas, era al mismo tiempo el resplandor de la gloria divina. Sin embargo, el discipulado no era solo un camino de gloria visible. El mismo Juan, que presenció la transfiguración, también fue testigo del rostro ensangrentado y humillado de Cristo en el camino al Calvario. En la cruz ya no había resplandor ni voces del cielo. Había silencio,
desprecio y dolor. Y sin embargo, allí también se manifestaba la gloria, una gloria que no brillaba con luz cegadora, sino con amor sacrificial. Juan fue el único discípulo que permaneció al pie de la cruz. Su fidelidad lo llevó a estar presente cuando todos los demás huyeron. No fue testigo de un milagro glorioso, sino del aparente fracaso del Maestro crucificado. Y en medio de ese dolor, escuchó palabras que lo marcarían para siempre. Jesús, viendo a su madre y a Juan, dijo: «Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre». Juan 19, 26, 27, KJV. En ese acto, Juan recibió una misión personal, un lazo espiritual que lo unía aún más al corazón del Señor. Este contraste entre el monte de la transfiguración y el monte de la crucifixión nos enseña algo profundo. La gloria de Cristo no se revela solo en los momentos de luz, sino también en los momentos de oscuridad. Juan comprendió que seguir a Jesús no era una experiencia de triunfos constantes, sino un llamado a caminar con Él tanto en la exaltación como en la humillación. La memoria de aquellos dos montes, el de la Transfiguración y el del Gólgota, quedó grabada en su alma. En el primero, vio la majestad que anticipaba la eternidad. En el segundo, vio el amor que daba su vida por el mundo. Y ambos testimonios se entrelazaron en su mensaje. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. 1 Juan 4, 9, KJV. Juan no solo fue testigo de los hechos, fue un intérprete espiritual de lo que ocurría. Mientras otros quizás se centraron en la tragedia de la cruz, él comprendió que allí estaba la revelación suprema de la gloria de un Dios que no se limita a mostrar poder, sino que se entrega en amor. Por eso, su evangelio está lleno de la palabra gloria, en contextos inesperados, como cuando Jesús habla de que su hora de ser glorificado era precisamente la de ser levantado en la cruz. Juan 12, 23, 24, KJV. El testimonio de Juan nos interpela hoy. ¿Estamos dispuestos a ver la gloria de Dios en medio de nuestras pruebas? Es fácil reconocer su presencia cuando todo brilla, cuando el monte resplandece y la voz del cielo se deja escuchar, pero es en las horas de dolor, en las noches de incertidumbre, cuando se requiere la fe de Juan, permanecer junto a la cruz y creer que incluso allí la gloria de Cristo se está revelando. Años después, en sus cartas y visiones, Juan seguiría transmitiendo este mismo mensaje. El discípulo que vio la gloria en el monte y en el Gólgota fue también el que en Patmos contempló al Cristo glorificado en el Apocalipsis, con ojos como llama de fuego, voz como estruendo de muchas aguas y rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1, 14, 16, KJV. Para él, la gloria no era un recuerdo lejano, sino una realidad viva que lo acompañaba hasta el fin de sus días. Su vida entera se convirtió en un testimonio de esta verdad. La gloria de Jesús no se limita a los milagros espectaculares, sino que se manifiesta en el amor que permanece, en la fidelidad que no abandona, en la fe que reconoce a Cristo tanto en el esplendor como en la cruz. Al contemplar la vida de Juan, entendemos que ser discípulo no significa huir cuando la sombra de la cruz aparece, sino permanecer cerca, aun cuando la gloria se vista de dolor. Es allí donde el amor se revela en toda su plenitud, y donde los ojos del corazón aprenden a ver más allá de las apariencias. La historia de Juan no termina al pie de la cruz ni con la tumba vacía del resucitado. A diferencia de muchos de los otros discípulos que murieron como mártires en los primeros años de la Iglesia, Juan vivió más tiempo. Fue testigo del crecimiento de la fe, de la expansión del Evangelio y también de la persecución implacable del Imperio Romano. Cuando ya era anciano, enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida: el destierro a la isla de Patmos, un lugar rocoso y desolado en el mar Egeo, donde los prisioneros eran enviados para vivir en aislamiento. A simple vista, parecía el final de su ministerio, un apagarse lento de los días de un hombre que había caminado con Jesús.
Pero lo que los hombres planearon como un castigo, Dios lo transformó en el escenario de una de las revelaciones más gloriosas que la humanidad haya recibido. Fue en Patmos donde Juan tuvo las visiones que darían forma al libro de Apocalipsis. Allí, en medio de la soledad, escuchó una voz potente como trompeta que decía: «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último». Apocalipsis 1:11, KJV. Cuando se volvió para ver quién le hablaba, contempló a Cristo glorificado en todo su esplendor, ojos como llama de fuego, rostro como el sol en su fuerza, y una espada aguda de 2 filos que salía de su boca. Para un hombre que había conocido al Jesús humilde y sufriente, esta visión fue un impacto indescriptible. Juan, que en la última cena se había recostado en el pecho del Maestro, ahora caía a sus pies como muerto ante la gloria del resucitado. Y sin embargo, el mismo Jesús que brillaba con majestad eterna puso su mano sobre él y le dijo: «No temas». Apocalipsis 1:17, KJV. Esa frase resume el corazón del mensaje que Juan debía transmitir. No importa cuán oscuros sean los tiempos, la victoria de Cristo es segura y su presencia es constante. Desde Patmos, Juan escribió cartas a las 7 iglesias de Asia, recordándoles la necesidad de permanecer fieles en medio de la persecución. Cada mensaje era específico, pero todos contenían una verdad común. Dios conoce nuestras obras, nuestras luchas y nuestras caídas, y nos llama a vencer. Esas palabras no eran solo para las iglesias del primer siglo, sino para todos los creyentes a lo largo de la historia. Las visiones que recibió iban más allá de lo inmediato. Vio el trono de Dios, rodeado de seres vivientes que proclamaban día y noche: «Santo, Santo, Santo, es el Señor, Dios Todopoderoso». Apocalipsis 4:8, KJV. Presenció la adoración celestial, el Cordero que fue inmolado pero que vive por los siglos, y los juicios que vendrían sobre la tierra. Vio la lucha entre el bien y el mal, el dragón enfrentado con la mujer, las bestias que simbolizaban poderes opresores, y finalmente la victoria final de Cristo. Para un mundo que parecía dominado por Roma y por la oscuridad de la persecución, estas visiones eran un recordatorio de que la historia no estaba en manos de los emperadores, sino en las manos del Cordero. Juan revelaba que detrás del sufrimiento presente había una gloria futura, y que el pueblo de Dios estaba llamado a perseverar hasta el fin. Y todo el clímax de sus visiones llegó cuando contempló la nueva Jerusalén descender del cielo, adornada como una novia para su esposo. Apocalipsis 21:2, KJV. Allí no había llanto ni dolor, porque Dios mismo enjugaría toda lágrima de los ojos de su pueblo. Para un anciano exiliado en una isla desierta, ver esa promesa era la confirmación de que todo sacrificio valía la pena, que cada lágrima derramada tenía un propósito y que el final de la historia estaba lleno de esperanza. La revelación en Patmos convirtió a Juan no solo en el testigo de la gloria de Cristo en la tierra, sino también en el mensajero del plan eterno de Dios para la humanidad. Su papel fue único. Fue el último apóstol en pie, el que cerró con sus palabras inspiradas el testimonio de quienes habían visto al Verbo hecho carne. Y lo hizo recordándonos que el mismo Jesús que murió y resucitó, volverá con poder y gran gloria. El mensaje de Patmos no es un enigma oscuro, sino una carta de esperanza. Cada símbolo, cada visión, tiene como centro a Cristo, el león de la tribu de Judá, el Cordero inmolado, el Rey de reyes y Señor de señores. Juan, el discípulo amado, nos invita a levantar la vista y a recordar que no importa cuán fuertes sean las tempestades, el futuro pertenece a aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Hoy, siglos después, las palabras de Juan siguen vigentes. En medio de nuestras luchas personales, nuestras pérdidas y nuestros miedos, el mensaje de Patmos nos recuerda que Cristo reina y que su victoria es definitiva. Nos enseña que la fe no se trata solo de lo que vemos ahora, sino de confiar en lo que Dios ya ha prometido. El último apóstol nos dejó un testimonio que trasciende el tiempo: ser fiel hasta la muerte, porque la recompensa es la corona de la vida.
Apocalipsis 2:10 KJV. Su voz resuena como un eco que nos llama a perseverar, a no rendirnos, a mantener la esperanza aun cuando todo parece perdido. Juan vio la gloria en el monte de la Transfiguración, permaneció junto a la cruz en la hora más oscura, y en Patmos contempló el futuro glorioso de los redimidos. Su vida entera es una invitación a caminar cerca de Jesús, a permanecer fieles y a esperar con confianza el día en que veremos su rostro. Y ahora, querido oyente, este mensaje también es para ti. No importa cuál sea tu exilio personal, tu Patmos particular, Cristo se revela como el Señor de la historia y como el compañero fiel que nunca te abandona. La vida de Juan es un testimonio de fidelidad y amor. Desde su juventud en Galilea hasta sus visiones en Patmos, nos muestra que seguir a Jesús es caminar en intimidad, permanecer en la fe y vivir con la esperanza firme de su regreso. Juan vio la gloria en la Transfiguración, estuvo junto a la cruz en la hora más oscura y recibió la revelación del futuro glorioso de los redimidos. Su mensaje sigue vivo. No temáis, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 1:17 KJV. Hoy su voz nos invita a lo mismo, a acercarnos al corazón del Maestro, a no apartarnos en medio de las pruebas y a vivir con la certeza de que Cristo reinará por siempre. Queremos invitarte a dejar tus peticiones de oración en los comentarios. Estaremos orando por ti. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias de fe y esperanza. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesita recordar que Dios sigue hablando a través de su palabra. Que la vida de Juan nos inspire a permanecer fieles hasta el fin, porque el mismo Jesús que caminó con él, camina hoy también con nosotros.